buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar en la que vamos a estar platicando de un tema que ha sido un poquito controversial, que ha quedado ahorita en prórroga, pero que es muy importante entender qué sigue o qué debemos de estar teniendo en cuenta durante este periodo, durante esta lapso de tiempo que ha dado la autoridad referente a la obligación de transmitir la manifestación de valor electrónica a través de la BUSEM. El día de hoy, para abordar este tema o platicar las ideas que estarán acompañando este tema, tengo el gusto de estar acompañado por Mayra Martínez, quien es Customer Foreign Trade Manager en Tintax. Hola Mayra, buenos días. Hola Israel, buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Sabemos que es un día por ahí festivo, entonces agradecemos que estén por aquí y un gusto compartir el foro, Israel. Gracias, Mayra. Y un servidor, pues Israel Islas, igual Customer Foreign Trade Senior Manager en Tintax. Aquí importante de la sesión, como bien decía Mayra, día festivo, se les estará compartiendo la grabación para que la puedan compartir con quienes no puedan unirse directamente. Y por otro lado, también cualquier duda, comentario, el chat está abierto para poder atender sus inquietudes. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en esta sesión? Básicamente entender cuál es el cumplimiento que se tiene que seguir en este momento de prórroga y también algo bien importante, ver las áreas más vulnerables de este proceso para poder implementar procesos obviamente sólidos que garanticen el cumplimiento de esta obligación. También ha nacido esta plática a raíz de todas las áreas de oportunidad que encontramos con diversos clientes, con diversas empresas que estuvimos acompañando en este proceso de implementación. Y ahorita que entra la prórroga, pues creo que es una buena opción para decir, bueno, qué es lo que se hizo bien, qué se hizo mal, qué recomendaciones podemos tener presentes, sobre todo para estar mejor preparados al 1 de abril, que empieza esta obligación nuevamente. Vamos a empezar un poquito haciendo memoria de qué es lo que pasó en la sucesión de los hechos. Aquí, pues recordemos que el 1 de agosto del 2025 se publica la hoja informativa número 8 en la BUSEM, en donde prácticamente se anuncia que la manifestación de valor que hasta este momento había estado hecha o transmitida a través del papel, iba a ser obligatorio hacer su transmisión a través de la BUSEM. Entonces nos avisaban que entraba en vigor ya a partir del 9 de diciembre y que ahorita iba a haber manuales, guías, ayuda, etcétera, y la implementación en la misma plataforma para que esto pudiera ser realizado por todos los importadores. Esto es, digamos, que es la información general que se tenía hasta ese momento. A partir del 8 de agosto se estuvo trabajando en implementaciones, pruebas, pero también fue un periodo de mucha incertidumbre. ¿En qué sentido? En el sentido de que no había claridad de cómo tenía que ser hecho esta obligación a través de las distintas operaciones que se manejan. Una pregunta muy común era el tema de qué pasaba con los consolidados. Otro tema muy común era las formas de pago, fechas de pago, tipo de cambio, cuál se declaraba. O sea, existían muchas dudas que creo hasta el día de hoy persisten, además del hecho de que, bueno, ya sabemos que la BUSEM es una plataforma un poco inestable, no tenemos garantía de que pueda realizarse de una manera, vamos a decir, amigable, sólida, eficiente la transmisión de información, que muchas veces hay que estar batallando con la plataforma. Entonces, durante este periodo, que son prácticamente 3 meses, existió esta incertidumbre en la cual muchos contribuyentes se estuvieron preparando, también muchos agentes aduanales cambiaron su forma de operación en este punto o empezaron a ofrecer servicios de valor agregado referentes a la manifestación de valor. Aquí, Mayra, no sé si te gustaría completar algo o añadir algo. Sí, no, recordar nada más que justamente esta obligación, pues si bien se detona con esta publicación de la hoja informativa el 1 de agosto de 2025, pues bueno, ya sabíamos desde hace ya algunos años que era una obligación que podría entrar en vigor en cualquier momento. Entonces, creo que más que nada también es muy importante que tomemos en consideración que si bien ha habido muchos cambios, pues
ante esta situación estamos viendo que es muy cambiante, ¿no? Un día nos da la autoridad pues la publicación y todo el mundo empieza a tomar acción para dar cumplimiento, entonces pues como lo vamos a ver un poco más adelante, estar muy atentos a todo este tipo de publicaciones de la autoridad, porque pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, si bien la hoja informativa detona de cierta manera ya la obligación, pues que tengamos en el radar que esto ya incluso venía desde antes. Es correcto. Y eco de este comentario, justo vamos a recordar cuál sería la obligación que estaba de manera general. En el 2019, las reglas generales se publica en el DOF el 24 de junio la modificación a la regla 151, que desde entonces hasta esta fecha que hemos mencionado estaba pendiente de que entrara en vigor. Básicamente la modificación que se hace es la siguiente, que nos decía que para efectos del artículo 59, fracción tercera de la ley, 68, fracción cuarta, 81 y 220 del reglamento, quienes introduzcan mercancía a territorio nacional deberán transmitir a la autoridad aduanera, así como entregar en documento digital al agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado, la información y documentación que se señale en el formato denominado manifestación de valor a través de ventanilla digital. Entonces digo, no vamos a entrar tanto ahorita en la parte técnica de la transmisión, la obligación, pero a grandes rasgos, lo que cambiaba era esta obligación. Primero, el importador tiene la obligación de transmitir a la autoridad aduanera la información y después hacer el documento, bueno, ya que tuviera el documento digital, entregarlo al agente aduanal y todo esto siguiendo el formato manifestación de valor a través de la ventanilla digital. Digo, ya sabemos que hay que complementar con ciertos anexos, declaraciones, entre otras cuestiones, pero digamos que en términos generales este era el cambio de la modificación y cambiábamos de un tema de papel a una parte digital y todo tendría que ser bajo una responsabilidad del importador de primera mano. Entonces, eso digamos que queda ahí como cuál es el cambio al cual estábamos ahorita esperando el 9 de diciembre. No sé, aquí, Mayra, si te gustaría enfatizar algo. Sí, no, simplemente que también tengamos en el radar que justo desde esa fecha, incluso al día de hoy, pues la propia regla ha tenido un par de modificaciones. Entonces, pues tendremos que seguir muy atentos a ver qué modificaciones pueden venir, pero justamente creo que lo más importante de destacar es eso, ¿no? Que había una transmisión por parte de la autoridad muy fuerte en relación con la obligación que tenía o que tiene el importador, no solamente de transmitir como tal esta información, sino también de conservarla, ¿no? Más adelante veremos un poquito el detalle, pero va a ser importante que no bajemos la guardia con este tema, ya que ante tanta incertidumbre, pues evidentemente tendremos que ser lo más precavidos posible, ¿no? Correcto. Y justo como bien decía Mayra, el, la obligación o esta regla iba a entrar en vigor el 9 de diciembre. Sin embargo, el 8 de diciembre por la noche la autoridad emite un comunicado, el comunicado 65-2025, en el cual nos dice que esta obligación se prorroga nuevamente. En este sentido, nos dice hasta el 31 de marzo, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional podrán cumplir con la obligación de proporcionar la manifestación de valor, ya sea mediante transmisión en la BUSEM o bien bajo el esquema tradicional como hasta ahora lo han venido cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Que entra en vigor de alguna manera esta regla que acabamos de leer, junto con la posibilidad de transmitir la información de manifestación de valor a través de la ventanilla digital, pero al mismo tiempo nos dice quienes no puedan optar por esta transmisión pueden seguir haciéndolo de manera tradicional y se tendrá por cumplido este tema, ¿no? Entonces, básicamente la autoridad, sin explicar tanto, nos dice que está en comunicaciones con cámaras, asociaciones, están viendo el tema de mejoras en la implementación y en ese sentido, digamos que queda este comunicado como el fundamento legal oficial para poder hacer la transmisión tanto de manera electrónica como vía tradicional o como se había hecho hasta este momento a través de papel, ¿no? Entonces, ese es el comunicado que nos emite el Servicio de Administración Tributaria para justificar
el no cumplimiento de esta obligación, que en principio entraría en vigor a partir del 9 de diciembre. Mismo caso o misma fecha se da a conocer la versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior para este 2025. Importante aquí señalar, si bien ya se conoce este documento, este archivo que estamos viendo en pantalla, no ha sido publicado de manera oficial en el diario oficial de la Federación. Entonces lo tomamos como una versión anticipada. Digamos que el comunicado hasta este momento tiene más fuerza que lo que dicen las reglas generales en esta versión anticipada. Y en esta versión anticipada hay dos puntos que atañen directamente a la manifestación de valor. El primero es la modificación a la regla 151 y después el transitorio 15º. Vamos a comenzar por este transitorio 15º, en el cual simplemente refuerzan lo que ya dice este comunicado, que dice: para efectos del artículo 59, fracción tercera de la ley y de la regla 151, hasta el 31 de marzo del 2026, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional podrán cumplir con las referidas disposiciones en términos de lo establecido en el transitorio quinto, segundo párrafo de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, básicamente aquí se confirma lo que dice el comunicado, pero como decimos, no ha sido publicado hasta el día de hoy de manera oficial en el diario oficial de la Federación. Aquí, Mayra, sobre las fechas, este comunicado, no sé si te gustaría comentar algo. Sí, justamente creo que es parte de la incertidumbre que comentábamos nosotros. La autoridad se espera literalmente un día antes para emitir este comunicado, que al final del día, como bien lo menciona Israel, pues es un comunicado que simplemente nos otorga esta facilidad, pero al final del día ni la séptima modificación, ni la séptima versión anticipada de las reglas, ni alguna publicación en el diario oficial que realmente nos dé certeza o certidumbre respecto de las acciones que está tomando la autoridad, ¿no? Y también es muy importante toda esta incertidumbre que está generando alrededor, porque al final del día, y ustedes en el día a día así lo estarán haciendo, pues hay una obligación o hay una preocupación por un cumplimiento, y al final del día, pues justamente se espera hasta un día antes a publicar este tipo de comunicados o hacer esta versión anticipada de las reglas o publicar esta versión anticipada que ni siquiera está oficialmente publicada en el diario oficial de la Federación. Obviamente tendremos que esperar y todavía esa es una razón adicional por la cual no debemos bajar la guardia ante la incertidumbre que esto nos genera. Entonces, pues estar muy atentos, ¿no? Al final, la autoridad tuvo una posición muy robusta o muy lineal de decir no va a haber prórroga, no va a existir. Eso era lo que nosotros teníamos en el entendido, y al final pues simplemente un día antes emite este comunicado, y ni siquiera fue un comunicado que se emitiera temprano, ¿no? Fue un comunicado que ya se emitió por la tarde, al igual que el tema de esta versión anticipada de las reglas. Entonces, pues sí causa cierta incertidumbre. Obviamente como contribuyentes, pues también es importante que vayan viendo o que vayan estando muy, muy atentos a todas las modificaciones. Y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de qué les sugerimos y qué es viable que sigamos haciendo, ¿no? Correcto, creo que aquí has mencionado un tema que es importante, que es la incertidumbre que se genera, pero también hay otro tema que nos queda claro por lo que dice la séptima versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior en la regla 151, que es el concepto de cambio, es decir, ¿a qué vamos? Todavía están actualizando, cambiando, modificando. Aquí, si vemos que nos presenta de modificaciones la regla 151, en el inciso o en el numeral cuarto nos dice lo siguiente: en caso de no haber señalado al agente aduanal o agencia aduanal como persona autorizada para consultar y en su caso descargar el formato E2 de manifestación de valor contenida en el anexo 1, este y sus modificaciones deberán entregarse en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior. Digo aquí una simple aclaración de qué es lo que pasa cuando no ponemos el RFC de consulta y simplemente confirma que podemos entregar
el documento de manera directa al agente aduanal, tanto el documento original como sus modificaciones, para que haga la transmisión. Digo, una cuestión aclarativa de la parte operativa del documento. En el numeral quinto, no sé, ¿querías comentar algo ahí, No, May? no, adelante, adelante. Ok. Bueno, en el numeral quinto nos dice cuando la información declarada o la documentación anexa en el formato E2, manifestación de valor, contenido en el anexo 1 hubiera sido incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la ventanilla digital. Igual, otra aclaración en el sentido de que no puede haber datos inexactos y también un punto bien importante que no se puede, o sea, no la debes de generar con datos incompletos, ¿no? Si hay dato inexacto o dato incompleto, tienes la obligación, vamos a decirlo por regla, de generar un nuevo documento. Esto también de qué va a depender mucho del agente aduanal. Y aquí empezamos a hacer énfasis en este punto. El agente aduanal se vuelve una figura clave, no solamente en el despacho, sino también en la validación de la transmisión de la manifestación de valor electrónica. Entonces, esto igual, bajo regla, digamos que quién va a validar o quién va a confirmar que esté con datos exactos o que no esté incompleta la información, pues simplemente la agente aduanal al momento de verificar la información. Y por último, en el numeral séptimo, en el inciso D, simplemente recordemos que el numeral séptimo, porque digo aquí no está completo, pero te da algunas excepciones. Y ahí añaden algunos incisos referidos sobre todo a excepciones de operaciones que se hagan bajo el artículo 106, fracciones 2 y otros incisos del artículo de la ley aduanera, perdón. Entonces, ¿cuáles son las tres modificaciones que presentan? Uno, la aclaración de transmitir el documento al agente aduanal. Dos, que cuándo se debe retransmitir o generar un nuevo formato. Y tres, se añaden algunas excepciones a la obligación de la manifestación de valor. Pero digo, ahorita más que enfocarnos en lo que dice la regla, importante entender el punto que mencionaba Mayra, perdón. Hay incertidumbre al día de hoy, pero también hay cambios constantes por parte de la autoridad. Entonces, este digamos que debe ser el contexto que debemos de entender en este periodo de transición que se está dando en esta prórroga. Aquí, Mayra, no sé si te gustaría añadir algo. Sí, algo que creo que también es importante, que no se ha planteado al 100%, pero creo que ya empieza a haber movimiento respecto del tema de las multas que se van a generar por la retransmisión de la manifestación de valor, ¿no? Al final, por ahí ya, como hemos visto, pues la retransmisión simplemente de buena fe o como autocorrección de propio, pues sí, por propia voluntad o por detección autónoma de algún error, pues puede tornarse un poquito, digamos, pues sí, fuera del marco de la normatividad, porque al final del día, pues estar pagando estas multas cuando yo estoy detectando que tengo un error. Entonces, ese es un tema importante que yo esperaría que también la autoridad considerara para efectos de las modificaciones, incluso a la regla o de algunas modificaciones adicionales que vengan, que se planteen de mejor forma el tema de las multas, ya que, pues sí, ¿no? Alguna está dentro de todo el error humano y al final justo, ¿no? Como bien lo comenta Israel, el tener algún soporte, ya sea de manera que tengamos un control interno muy bien establecido o de parte del agente aduanal que pueda validar y corroborar toda esta información, pues va a ser 100% de mucha utilidad, toda vez que pues va a evitar los errores, ¿no? Con independencia de que haya alguna, digamos, pues sí, algún pronunciamiento específico respecto de las multas, pues va a ser muy importante que podamos tener este control, pero sí yo esperaría que adicionalmente pues dejaran de existir estas multas tan radicales, en mi parecer, a que si tengo un error, pues tengo que, además de volver a transmitir y todo lo que de la parte administrativa o económica conlleva la simple transmisión de la manifestación, pues además tenga que estar pagando una multa cuando lo estoy haciendo de manera pues voluntaria, ¿no? Entonces, creo que es otro tema importante que también deberemos de tener en el radar y esperemos que en estas modificaciones, ya sea la regla o en adelante, pues también se prevea el tema de las multas para la retransmisión, ¿no? Correcto. Al final, igual en ese tema de multas, pues queda la duda
y justo digamos que es uno de los temas más discutidos y en ese sentido pues también se esperan cambios, ¿no? Entonces al final hay incertidumbre y constantes cambios en este tema. Ahora, pues la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿ahora qué sigue después de esto? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que ver en este contexto? Aquí creemos que también el hecho de que exista una prórroga es una nueva oportunidad en varios sentidos. El primero, pues sobre todo mapear las operaciones. Un tema que vimos en este periodo, vamos a decir, previo a la entrada en vigor y que estuvimos trabajando con nuestros clientes, conocidos, distintas empresas, es sobre todo que no existe un control total de las operaciones que manejan. Sabemos que hay operaciones obviamente que son excepciones, que son el poco común del día a día, pero dentro de este común de las operaciones sí vimos que hay un tema en el cual no se tiene controlado la totalidad de la operación. Entonces es bien importante poder identificar o ver acciones que nos lleven a mapear la operación desde el punto de vista de los Incoterms, incrementables, los pagos, en cuanto a pagos, ver las formas, momentos, métodos, fechas, etcétera, los métodos de valoración aplicables. Hay empresas que hasta este momento se cuestionaban el por qué aplicaban cierto método de valoración, por qué usaban ciertos Incoterms incrementables, si estaban bien o mal declarados. Entonces, sí es bien importante que en este periodo realicemos auditorías, por así decirlo, en el cual garanticemos cada una de la operación que estamos realizando. Y aquí digamos que va a entrar un concepto bien interesante. Recordemos que todo lo que esté en la operación o en esta información que vamos a generar va a ser la línea que va a guiarnos hacia el correcto llenado o cumplimiento de la manifestación de valor. Entonces, por eso es bien importante mapear todas las operaciones para poder tener esta certeza de que la información que estamos generando nos pueda llevar a un correcto cumplimiento. Aquí no sé, Mayra, si te gustaría complementar algo sobre el mapeo de operaciones. Sí, justo creo que eso es importante y creo que nos lo hemos encontrado con nuestros clientes que en cuanto a formas de pago, momentos de pago, métodos de pago, fechas de pago, ya lo tienen, digamos, como en la vida diaria o en la operación muy bien establecido o muy bien determinado. No obstante, de manera documental no se encuentra 100% robustecido o no se encuentra 100% acreditable para la autoridad. Entonces, el mapeo de estas operaciones justamente lo que nos va a permitir es que nosotros podamos acreditar documentalmente o que nosotros podamos contar con el soporte documental que nos permita dar a conocer a la autoridad, pues, por qué estoy declarando los incrementables que estoy declarando o por qué estoy restando los decrementables que estoy restando de conformidad con el Incoterm que estoy usando, que haya una trazabilidad y una congruencia en la operación, que mi forma de pago, mi momento y mi método también coincida, ¿no? Aquí en el tema de los pagos, hubo muchas dudas y sigue habiendo muchas dudas. La autoridad de repente suelta algunas informaciones y crea algunos campos incluso dentro de la manifestación, pero simplemente pues al final tampoco es 100% expresa y específicamente aquí me voy a referir a lo que hace a el comprobante de pago, ¿no? De las mercancías, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque pues de inicio pues parecería que te está pidiendo, te está exigiendo por una parte el artículo 81 que lo proporciones, pero por otro lado también vía BUSEM te está dando la facilidad de que tú presentes la información que acredite cuáles son tus formas, tus métodos, tus fechas, si es que llegan a ser posteriores, ¿no? Pero de inicio no está planteado así en la legislación, no hay, todo es, digamos, interpretación que se ha hecho de lo que ha estado publicando la propia autoridad, pero en realidad tampoco hay esa certidumbre, ¿no? Entonces, justo ir mapeando todo este tipo de operaciones y saber qué Incoterms tengo pactados, qué incrementables tengo, qué decrementables tengo, cuándo, cómo, en dónde estoy pagando y cómo lo estoy haciendo, qué métodos de valoración estoy utilizando y que sepa que todo esto o que toda esta operación es congruente, pues entonces eso me va a permitir tener un poco más,
pues sí, de tener un poco más, pues el conocimiento de mi operación y con ello saber qué puedo y cómo debo transmitir pues la información a la autoridad, ¿no? Y aquí, pues, básicamente creo que respecto al mapeo de las operaciones es lo que me gustaría transmitir y adicionalmente, comentando también, es importante el tema de blindar el expediente, ¿no? Y justo aquí viene el tema de la trazabilidad y la congruencia de las operaciones. Justo es un poco lo que comentaba de poder, una vez que ya tengo mapeadas esas operaciones, pues entonces ahora sí tener muy bien blindado mi expediente en el cual yo pueda tener toda la información y la documentación que me permita acreditar. La autoridad básicamente con la manifestación de valor lo que quiere saber es por qué estoy teniendo la base gravable que estoy teniendo, qué método estoy utilizando y si estoy calculando correctamente los impuestos que debo de pagar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues obviamente teniendo todo este sustento para saber exactamente pues cuál es mi valor en aduana y si efectivamente pues estoy pagando lo que debo de pagar y si efectivamente es congruente la información que le estoy presentando. Aquí voy a hacer mucho énfasis en la obligación que hoy por hoy está prevista en el artículo 59, fracción tercera. El artículo 59, fracción tercera, básicamente lo que te dice es que tú como importador tienes la obligación de entregar a tu agente aduanal pues toda la información que permita determinar el valor en aduana de las mercancías. Entonces, hoy por hoy, con independencia de que no tengo que transmitir toda esta información y toda esta documentación a través de la ventanilla, es muy importante que ustedes resguarden los expedientes con toda esta información a partir de ya. Siempre, ¿por qué? Porque al final del día, ante toda esta incertidumbre, empezar a tener toda esta información te va a permitir empezar también a prepararte en el futuro. Entonces, muy importante para blindar tu expediente y con independencia de que se prorrogó la entrada en vigor de la manifestación, bueno, de la manifestación de valor, es muy importante. Hemos ayudado a algunos clientes, no solamente con la revisión de los contratos, sino incluso de la elaboración. Entonces, aquí es muy importante, si tú hoy por hoy no tienes un contrato en el que puedas plasmar formas, métodos, momentos de pago, si es que la operación que tú tienes no estás al momento de que importas, no has pagado esa mercancía, pues tienes que elaborar esos contratos en los que venga bien establecido y bien definido cuál es la relación comercial con tus proveedores, ¿no? ¿Qué relación tienes? ¿Qué te provee? ¿Cómo te lo provee? Y lo que hemos manejado aquí específicamente es un contrato máster en el cual básicamente la idea es que de manera general tu operación esté blindada ahí, pero que específicamente operación por operación tú puedas determinar ciertas cosas, ¿no? Es muy importante que esté bien definido qué Incoterm tienes pactado, está muy importante que pongas todo tu operación de qué pagas, cómo lo pagas, y con eso la autoridad va a tener la trazabilidad de cómo poner qué método de valoración debiste de haber utilizado, ¿no? Entonces, también estos contratos deberán tener coherencia con las órdenes de compra, ¿no? Las órdenes de compra ya de manera muy puntual deberán determinar cuáles son por ejemplo, el Incoterm por operación, pudieras determinarlo aquí específicamente en la orden de compra, la fecha de pago y simplemente en el contrato haber establecido que todo esto se va a reflejar específicamente por cada operación en cada orden de compra. Entonces, al final, vas a robustecer tu contrato con tu orden de compra, todas las evidencias de los gastos incrementables que lo tengas, tienes que empezar a tener un expediente por operación de estos gastos. Entendemos que pues obviamente hay algunos gastos que pueden ser compartidos, no importa, replícalo en todos los expedientes a los que les aplique esa operación, tendrás que hacerlo. Evidencia de todos los pagos. Si yo al momento de la importación no estoy pagando, pero pago a 30 días, pues entonces en cuanto yo tenga el pago, lo tengo que incorporar a mi expediente, aun cuando no lo vaya a transmitir en el momento o aun cuando no entre en vigor esta obligación, yo tengo que seguir conservando esta información, ¿no? Documentos de medios de transporte,
también deberán formar parte de este expediente por operación. Evidencia de origen y o procedencia, pues aquí es muy importante, ¿no? Certificados de origen, cualquier declaración en factura. No solamente es tenerlos, sino es muy importante que también ustedes como importadores revisen que esa evidencia o ese documento de origen cuenta con los requisitos del Tratado de Libre Comercio que se hizo valer, ¿no? Porque a veces sí lo tengo, pero no necesariamente la autoridad lo va a tomar en cuenta. Entonces es muy importante que también esto ustedes lo prevean con sus proveedores, porque al final del día ellos con sus proveedores o con los productores, porque ellos son quienes les facilitan a ustedes estas evidencias de origen, ¿no? Entonces es muy importante que tengan muy establecidos que estos documentos de origen pues deberán ser 100% confiables cuando sus proveedores se los compartan, ¿no? Y aquí, adicionalmente en otros, pues cualquier otra documentación que pudiera ser de utilidad para ustedes para comprobar el valor en aduana, por alguna operación atípica o por algún punto en particular. Aquí específicamente el tema de las evidencias de los pagos, pues justo eso, ¿no? Si yo no tengo un pago, pues que mi contrato con mi proveedor esté súper bien establecido en esos temas, ¿no? Y aquí en este tema para el blindaje del expediente, Isra, no sé si haya algo adicional que nos pudieras comentar. Sí, digo, uniendo las dos ideas, decíamos que el mapear operaciones, tener claridad de la información, pero recordemos que siempre la información tiene que tener un respaldo documental de acreditamiento, en términos generales en cualquier operación, pero mucho más en este tema de la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque el 81 del reglamento de la ley aduanera nos lo exige, ¿no? Nos exige tener toda esta evidencia adjunta. Aquí un tema bien importante. En este sentido, recordemos que ahorita estamos en este cumplimiento híbrido de las operaciones y por lo tanto, si bien tenemos esta transmisión a través de manifestación de valor, todos estos documentos irán adjuntos porque así pues lo demanda la plataforma. Y si bien seguimos con esta transmisión tradicional o con el cumplimiento de la transmisión tradicional, aquí por experiencia quizá no adjuntamos toda la información, pero por experiencia de auditorías y revisiones que hemos atendido, recordemos que siempre que hay una revisión de valoración aduanera, viene por parte de la autoridad el exigir probar todos estos documentos. Entonces, como bien se señalaba ahorita, es importante recordar que no solamente estamos hablando del despacho de mercancías, sino también de nuestro expediente en caso de alguna revisión por parte de la autoridad. Entonces, no olvidarnos que independientemente de la transición o periodo de prórroga en el cual estemos ahorita participando, sí es bien importante tener evidencia de todos estos documentos, porque en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, digo, no es probable, que es casi un hecho, de que nos van a estar exigiendo las pruebas de nuestros contratos, órdenes de compra, evidencia de incrementables, las comprobantes de pago, tanto la parte de contabilidad electrónica, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí, importante recordar, verificar, como le decíamos, hacer auditorías de cómo estamos haciendo nuestras operaciones y, en segundo lugar, cómo estamos integrando, nuestro expediente electrónico desde esta perspectiva. Bien, siguiendo con este tema de esta prórroga para que nos dan una nueva oportunidad, hay otro tema, bueno, dos temas muy importantes: reforzar estructuras. Uno de los principales puntos que vimos como área de oportunidad o de eficiencia en la mayoría de las empresas es que sus estructuras no estaban sólidas para poder dar cumplimiento a esta obligación. ¿Y desde dónde empezaba la debilidad en la estructura? De que no existía una coordinación entre las diversas áreas de la empresa. ¿A qué nos referimos con esta parte? Que era muy difícil, por ejemplo, ahorita lo que hablábamos, poder conseguir un contrato, tener coherencia entre las órdenes de compra, poder verificar cuál era el método de pago, cómo se hacían las transferencias, fechas. Había bastante poca homologación en este proceso. Entonces, en la primera parte que es bien importante reforzar es, uno, la concientización entre todas las áreas y poder lograr esfuerzos coordinados para poder llevar a este cumplimiento.
Sabemos que también hay un factor externo, que es el trato con proveedores. Por ejemplo, ayer platicamos con una empresa que decía, mi principal proveedor no quiere cambiar el contrato. Entonces, bueno, ya es una cuestión de negociación, un factor externo, pero sí es bien importante revisar cómo está la coordinación interna para poder lograr este cumplimiento lo mejor posible. En segundo lugar, el tema de la relación con los agentes aduanales. Aquí también vimos que había mucha deficiencia en el sentido de que hay agentes aduanales que no cambiaban la estructura o que solo están esperando el documento, pero por otro lado también agentes aduanales que cambiaron su manera de operar para decir, oye, yo voy a ser el primero en respaldarte en esta obligación, facilitándote personal, ayuda para la captura de la manifestación de valor y también validación de la información, que esto es un punto bien importante que vamos a hablar más adelante. Entonces, algo que tenemos que reforzar dentro de nuestro proceso es la valoración de nuestro agente aduanal actual o nuestros agentes aduanales para ver si son este aliado estratégico que necesitamos en este momento. Porque también, digo, tristemente vimos algunas agentes aduanales que simplemente con el riesgo que tienen ahora sus patentes, dijeron, yo espero que tú lo hagas bien y yo no me comprometo a alguna responsabilidad solidaria o algún apoyo más allá de ayudarte en tu despacho, ¿no? Entonces, sí es bien importante poder ver esta parte de los agentes aduanales. Y un tercer punto que tenemos que tener muy presente es que con esta manifestación de valor electrónica también se comenzaron a desarrollar herramientas tecnológicas. Hay muchas en el mercado, no podemos decir que una es mejor que otra. Como todo, hay que saber qué nos conviene de acuerdo a nuestra estructura, presupuesto, operación. Pues hay que encontrar, vamos a decir, la herramienta justa a nuestra medida. Pero lo que sí es bien importante tener en cuenta dentro de estas herramientas, primero, que tenemos que poner la ponderación de ver si es una facilidad contra el cumplimiento. ¿A qué vamos con esto? Hay muchas herramientas electrónicas o muchas herramientas, perdón, tecnológicas que vimos que sí te facilitan carga masiva de información, que te validan datos, validar en el sentido de que estén bien colocados los datos en cuanto a número, letra, etcétera, pero que sí queda la duda si estas herramientas nos ayudan a garantizar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque no hay una validación contra nuestro contrato, contra la orden de compra, es decir, simplemente valida que haya un contrato, que haya una orden de compra, que haya un documento, pero no nos da la certeza de que estemos en cumplimiento. Y por otro lado, digo, si hay algunas herramientas que sí tienen esta doble cuestión, tanto facilidad tecnológica como la validación del cumplimiento. Entonces, aquí nada más invitarlos a que si vamos a utilizar alguna de estas herramientas, no solamente nos fijemos en la parte de una facilidad operativa, sino que busquemos que haya una garantía de cumplimiento dentro de esta implementación. Y por otro lado, también tener en cuenta lo siguiente, esto lo decimos por experiencia, por lo que hemos visto en otros procesos similares. Recordemos que al día de hoy estamos en actualización constante de este punto. Traten de contratar o ver las herramientas cuando haya una certeza de que ya se sabe hacia dónde va a ir la tendencia u obligación de la autoridad. Aquí, por un lado, para que no haya gastos innecesarios o gastos de más, vamos a decirlo de esa manera, y también porque no sabemos cuál es el veredicto final sobre esta obligación. Vamos a poner un ejemplo que pasó hace no mucho, el año pasado, por octubre, noviembre, todas las empresas empezaron a modificar su anexo 24 porque había salido la obligación del anexo 24 rubro C y decía en ese momento que tenía que haber una interfaz entre el RP de la empresa con el anexo 24. Conocemos empresas que gastaron, tristemente vamos a decir, millones en el desarrollo de esta interfaz y al final la autoridad decía, no tiene que estar alimentado por la interfaz, simplemente es una actualización de 48 horas y que esté online. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que también en estos desarrollos que hemos visto, sí estamos viendo que hay bastantes cobros extras que se van dando por el hecho de que se tiene que poner un módulo, se cambió esto y ahora se necesita hacer esta actualización, modificación. Entonces sí es bien importante ahí como ser prudentes en el uso, selección e inversión de las herramientas y sobre todo al final del día no perdamos de vista este punto, que la herramienta que elijamos nos respalde en el cumplimiento.
No, lo que invitamos a tener en cuenta también es no tanto ver la facilidad operativa, sino el cumplimiento. Y también si esta facilidad la podemos encontrar con un agente aduanal, como hemos trabajado ahorita con algunos, es muy importante sumarlos a nuestra operación para que sea una, vamos a decir, una operación blindada desde la parte operativa del agente aduanal con facilidades administrativas o tecnológicas. Aquí, Mayra, no sé si te gustaría hacer algún comentario sobre este punto de reforzar estructuras. Me parece que estás en silencio, Mayra. ¿Ahí ya me escuchó? Ya. Ah, disculpen. Eh, no, la verdad es que sin duda fortalecer la relación con los agentes aduanal va a ser indispensable y fundamental. Todos los cambios que hemos venido observando, no solamente respecto de la transmisión de la manifestación de valor, sino también en general de aquellas obligaciones o responsabilidades que se han sumado a los agentes aduanales, pues es de suma importancia tanto para los importadores como para los agentes aduanales tener una relación de suma coordinación, estrecha comunicación, va a ser importantísimo y fundamental, y qué mejor que tener como aliado a un agente aduanal que te pueda no solamente aportar, digamos, una parte de decir, ok, como tú lo hagas, sino de cómo te ayudo, cómo te puedo ayudar para que en efecto cumplas con esta obligación, ¿no? Y justo como lo comenta Israel, creo que es un tema súper importante. A veces en aras de dar un mejor cumplimiento o de estar cumpliendo en la fecha en la que debemos de cumplir, se toman algunas decisiones que pudieran ser costosas, ¿no? Como parte de esta implementación de algún uso de herramientas tecnológicas que al final del día no tenemos 100% todavía la certeza, y ahora ante la prórroga pues muchísimo menos. Entonces será muy importante que ustedes observen que anteriormente incluso la propia BUSEM pues no tenía ningún tipo de candado en cuanto a la descarga de la información. Entonces básicamente tú podías poner cualquier cosa y te dejaba avanzar. Hoy por hoy hemos visto ya ahí realizadas algunas pruebas que incluso ahora, pues si el RFC del COBE no coincide, pues entonces ya no te va a dejar avanzar, ¿no? Y al final del día sí es un candado que te permite tener un poco más de certeza, pero no sabemos qué cambios o qué modificaciones va a tener la propia BUSEM en cuanto a este tipo de candados, en los que tal vez la herramienta tecnológica que estamos teniendo o la razón por la cual le estamos contratando, pues tal vez ya no sea del mismo valor, ¿no? Entonces, creo que eso que comenta Israel es muy importante, ser muy inteligentes en qué, cómo y cuándo contratarlos. Hoy por hoy, estas herramientas pudiéramos esperar un poco para ver qué nos pueden ofrecer, no solo respecto de qué es más fácil que haga congruencia entre la información que estoy presentando, sino que realmente haya un cumplimiento, ¿no? Y sin duda, el agente aduanal va a ser quien nos va a ayudar, porque siempre ha sido quien nos ayude a dar un mejor cumplimiento, ¿no? Entonces, justo eso, yo me quedo con el tema de, pues la coordinación interna de las áreas tiene que ser sí o sí, siempre lo ha sido, a veces no se tiene como en el radar esta conciencia, y sin duda hoy por hoy también el área de comercio exterior interna debe de levantar la mano y hacer notar que necesita tener bien estructurada una comunicación interna, fortalecer la relación con tu agente aduanal derivado de todas las obligaciones, tanto para importadores como para los propios agentes, va a ser fundamental e indispensable. Y pues bueno, compras inteligentes en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para, de por sí, sabemos que la implementación del cumplimiento de este tipo de obligaciones puede acarrear gastos operativos, administrativos y demás, pues entonces justo eso, ¿no? Transmitirles que tal vez un poco de prudencia, estando conscientes de que en estos meses o en este por lo menos mes siguiente, pues esperamos tener algunas actualizaciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo y creo que el último punto pues va ligado a todo lo que hemos comentado. Se requiere igual mucha capacitación, actualización y entrenamiento, sobre todo aquí esperando las modificaciones que se puedan dar en la UCEM, esperando las actualizaciones de la legislación y de esa manera pues lograr un entrenamiento efectivo en nuestras áreas o en nuestros responsables que vayan a tener esta actividad asignada, ¿no? Entonces es bien importante entender también este periodo en estos 4 puntos que hemos compartido: el mapeo de la operación, blindaje de nuestro expediente, el reforzamiento de las estructuras y también la capacitación, actualización y entrenamiento. Vamos a ir un poquito, vamos a ir más rápido porque hay varias preguntas y también nos queda todavía algún par de ideas, entonces para poder tratar de no tomar mucho más tiempo del que teníamos previsto. ¿Qué esperar en este periodo? Uno, pues sobre todo modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Ya vimos que está pendiente la publicación, vamos a decir definitiva, en el diario oficial de la 7ª versión anticipada de las reglas generales, pero esperamos también las reglas generales del 2026. ¿Qué prevemos? Primero, la regla 151, que sea actualizada en su totalidad, y seguramente esta regla va a seguir teniendo modificaciones ahora a final de año, inicios de año, durante el mes entre el periodo de enero a marzo. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de esta regla para ver cuál va a ser el marco normativo que rija la transmisión de la manifestación de valor. Segundo, un tema que también causa mucha inquietud: beneficios OEA. ¿Seguirán siendo los mismos? ¿Se quitará el beneficio que existe actualmente para que las OEAs no transmitan la manifestación de valor, pero sí la conserven? Entonces queda la duda de si las OEA van a ser afectadas o no. Y por último, qué posibles transitorios sean modificados y en qué sentido. Otra prórroga, ver si hay alguna excepción de cumplimiento, entre otras cuestiones. Aunado a esto, obviamente, puede haber modificaciones a otras legislaciones. Uno de los puntos que quizá vemos excesivamente cargados, que pudiera tener alguna modificación, por ejemplo, el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, para alguna facilidad administrativa, el 59 que ya mencionaba Mayra en la fracción tercera. Estos temas pueden estar ahí sobre la mesa esperando alguna modificación que pudiera generar algún impacto. Obviamente, actualizaciones de la UCEM, creo que esto va a ser la constante de los siguientes meses, en el sentido de que al día de hoy ni siquiera está al 100% operativa. Y también pues ver qué afectaciones hay, si se reduce el proceso, si se facilita, si hay alguna alternativa de la transmisión. Entonces sí hay que estar muy pendientes a qué nos va presentando UCEM referente a actualizaciones o modificaciones. Creo que uno de los puntos más esperados y que nunca se dio hasta el 8 de diciembre, esperemos a ver si en estos días se da, es el famoso documento de preguntas frecuentes o nuevos comunicados del SAT, donde se puedan aclarar sobre todo puntos operativos que sí afectan a muchas empresas. Ya decíamos, por ejemplo, no queda claro cómo poner una fecha de pago cuando no existe una certeza, qué tipo de cambio manejar, el tema de operaciones virtuales, beneficios OEA, si aplican, no aplican, cómo se aplican, etcétera, ¿no? Hay bastantes preguntas que hay sobre la mesa, pero que pues no han sido resueltas por parte de la autoridad, sobre todo en bien del contribuyente, para poder tener un respaldo de cómo sí se debe de cumplir. Y aquí otro punto bien importante y que, digo, hacemos mucho énfasis en esto porque creo que es clave en esta operación, es mayores y mejores servicios por parte de las agencias aduanales. Sí es bien importante también en esta prórroga que ustedes puedan hacer el scouting de estos agentes aduanales que están trabajando por ofrecer servicios sólidos, ofrecer servicios que faciliten la transmisión de la manifestación de valor. Incluso, digo, tenemos conocimiento porque trabajamos de primera mano ahí con ciertos agentes aduanales que se está contratando gente extra para poder facilitar la captura, transmisión, validación de información, entre otras cuestiones. Entonces, sí es bien importante poder sumar en este periodo estas agencias aduanales, blindar el proceso con este apoyo logístico y sobre todo que recordemos evitar riesgos y gastos innecesarios, sobre todo recordando que al día de hoy pues una retransmisión de manifestación de valor exige un pago. Entonces, este es un poquito el panorama que podemos esperar en estos siguientes meses y a los cuales tenemos que estar prestando mayor atención. Aquí, Mayra, no sé si te gustaría completar algo.
No, en general creo que es eso, estar constantemente en contacto con las actualizaciones y esperar las preguntas frecuentes, ¿no? Que creo que van a ser muy importantes. Aquí también nos gustaría poner sobre la mesa 3 puntos a su consideración, sabiendo que pues estamos en este periodo de prórroga. Entendemos que no hay tantos beneficios en la excepción, salvo el operador económico autorizado, que aquí lo ponemos como en tercer lugar. Creo que es un momento, si no hay cambios en los beneficios que ahorita mencionábamos, que se pudiera valorar el tema de ser operador económico autorizado. Sabemos que es una implementación a largo plazo, que puede exigir inversión, entre otras cuestiones, pero digo, no está de más ponerlo sobre la mesa y poder hacer la valoración si conviene o no obtener esta certificación o este registro. Pero hay 2 puntos bien interesantes porque, como bien decía Mayra, ¿qué busca la manifestación de valor? Al final tener la aprobación o el acreditamiento de cómo estoy haciendo mi cálculo con la base gravable, si realmente tengo el respaldo en las operaciones, en las transferencias, vamos a ir monetarias. Y hay 2 puntos o 2 beneficios que muchas veces olvidamos, pero que nos pueden ayudar, perdón, al respaldo del valor en aduana. Esto que vamos a mencionar no es para tener excepciones en el cumplimiento, sino más bien para poder respaldar o hacer acciones preventivas y correctivas de lo ya declarado en nuestras operaciones. Uno es primero el registro de revisión en origen. Este es un registro que tiene, vamos a decir, es sencillo de realizar, que no demora tanto tiempo como una certificación de IVA, un operador económico autorizado, y que al final del día nos va a ayudar en un tema que es la facilidad de poder hacer el despacho en aduana sin tener que estar comprobando esta valoración aduanera, digamos, en el momento del despacho. Ojo, como digo, no es que no vayamos a presentar la manifestación de valor, simplemente la agente aduanal no hace esta comprobación de la valoración aduanera porque pues entiende que esta certificación nos da ese beneficio. Tanto este beneficio como el segundo que mencionamos, que es la presentación del factor de seguro provisional y la aplicación del pedimento global complementario del artículo 117 del reglamento de la ley aduanera, también nos permite manejar el tema de valores provisionales y los incrementables. ¿Qué queremos transmitirles con esto? Tanto la revisión en origen como la aplicación del artículo 117 del reglamento de la ley aduanera nos permite hacer ajustes año con año a los valores en aduana que estamos declarando, sobre todo en incrementables. Entonces, sí es bien importante, digo, si gustan, después ahondamos en estos 2 temas para no ahondar ahorita en lo técnico, pero sí es bien importante que ustedes consideren la posibilidad de obtener el registro de revisión en origen, porque esto les va a dar muchas facilidades en el despacho con su agente aduanal y también la opción de poder presentar sus cálculos anuales donde haya ajustes y por otro lado, si tienen una póliza global de seguro, tener la opción de presentar el factor de seguro provisional y año con año hacerle el ajuste o correcciones a sus incrementables a través del pedimento global complementario. Entonces, sí es bien, son opciones que ahorita podemos valorar, tener sobre la mesa, también implementar lo antes posible. Como les digo, no nos van a exceptuar la transmisión de la manifestación de valor, pero sí nos van a ayudar a poder hacer acciones correctivas año con año para respaldar nuestro valor en aduana y así evitar la omisión de contribuciones o que la autoridad nos señale en esos puntos, ¿no? Entonces, esto no, lo queremos poner sobre la mesa, creo que es bien importante como una alternativa o respaldo a la operación, sobre todo entendiendo que ahorita la manifestación de valor va a ser más visible la valoración aduanera del contribuyente ante la autoridad. No sé, Mayra, si te gustaría completar algo de estos puntos. Sí, aquí nada más comentarles que justamente ya tenemos algunos clientes con los que estamos trabajando el registro de revisión en origen. Sin duda, considero que va a ser una de las tendencias porque no solamente por lo que implica, sino porque te va a brindar ventajas operativas y competitivas. Hay muchos beneficios en cuanto a autocorrección sin sanciones, justo por todo lo que implica que al final después te permita hacer por ahí
un cálculo, ¿no? Y pues eso también te evita de algunas sanciones por parte de omisiones en el pago de las contribuciones, que si la autoridad te detecta, pues que básicamente no vas a tener una sanción y te vas a poder autocorregir. Sin duda, creo que va a ser parte de la tendencia que vamos a estar viendo para inicios del siguiente año, y pues es muy importante que internamente pues ustedes comiencen a valorar si es viable también, pues con todas las ventajas operativas y competitivas que les puede otorgar este registro, ¿no? Correcto. Y digo, ya estamos sobre la hora, pero vamos a tomar 10 minutitos más nada más para el cierre y algunas preguntas que hay que creo que nos pueden aportar a todos. Aquí nada más como recomendaciones ya a modo de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Bien importante realizar auditorías de las operaciones y generar controles, sobre todo en el sentido que decíamos, mapear toda la operación, tener un contexto completo, una visión completa de nuestras operaciones para darle un cumplimiento exacto a cada una de ellas. La coordinación con diversas áreas de la compañía, reforzar internamente estos procesos que nos garanticen el cumplimiento de esta nueva obligación, tener el expediente electrónico robusto, blindar las operaciones con un acreditamiento real a través de los documentos que generemos en cada operación. Un tema bien importante que creemos vital y que vimos en este periodo previo al 9 de diciembre, que fue fundamental para algunos operadores, la búsqueda de agentes aduanales con servicios integrales y garantía de cumplimiento. Aquí creo que también va a ser vital hacer esta valoración contra herramientas tecnológicas, inversiones, entre otras cuestiones. Creo que al final, si buscamos agentes aduanales confiables, va a haber garantía o una mejor garantía o mayor garantía en el despacho aduanero. Iniciar a perfeccionar también la transmisión a través de la BUSEM, buscar el reporte de hallazgos en BUSEM, continuar con las pruebas e implementaciones, estar haciendo validaciones constantes para ver esa parte que es esencial en cuanto a la operación. Después, estar actualizado con las legislaciones, los cambios en BUSEM y lo que ya decíamos, seleccionar inteligentemente la tecnología que garantice el cumplimiento. Creo que este es un resumen de los puntos que tenemos que tener en cuenta referente a esta transmisión. Aquí, Mayra, antes de pasar algunas preguntas, comentarios que tenemos en el chat, no sé si te gustaría hacer algún comentario. No, si quieres pasamos a alguna de las preguntas que estén por el chat para... Vale, entonces, digo, aquí hay muchas dudas sobre qué pasa con las empresas OEA. Pues miren, en resumen, con la empresa OEA al día de hoy, si eres OEA e IMEX, tienes la posibilidad de exentar la entrega, vamos a decirlo de esa manera, de la manifestación de valor a tu agente aduanal. Si la tienes que transmitir y conservar, pero no tiene que estar plasmada en el despacho. Ese, digamos, es el beneficio o la excepción que se tiene para las OEA que tienen IMEX. Y también es bien importante señalar que hay que estar pendiente de las modificaciones que se puedan dar, sobre todo para ver si este beneficio permanece, tiene alguna modificación y también si pudiera haber algunos beneficios adicionales para otras empresas e industrias. La verdad, dudo mucho que haya más beneficios teniendo en cuenta las tendencias legislativas de la autoridad de los últimos años, pero bueno, hay que estar pendientes. Y al final del día, esa es la excepción o el beneficio que tiene la empresa OEA con programa IMEX. Aquí nos mencionan, digo, igual si tú quieres comentar esto, Mayra, los contratos tienen que estar firmados, no tienen que estar firmados, es por operación, ¿cómo se manejaría un contrato en este sentido? Sí, en relación con el tema de los contratos, es muy importante no que celebres un contrato por cada operación que tengas, digo, eso no sería viable en realidad. Lo que nosotros proponemos y la sugerencia, la recomendación es que tú tengas un contrato máster en el cual establezcas todos y cada uno de los puntos generales de respecto de la relación que tú tienes con tu proveedor. Por ejemplo,
cómo son tus términos de pago, cómo es todo la trazabilidad de yo solicito la cotización, me comparten la cotización, después yo comparto la orden de compra, me comparten la factura, una vez que mi proveedor tiene la factura, hace el envío, o sea, como de manera genérica, plasmar en tu contrato cuál es la relación comercial y dentro de la relación comercial, cómo es las formas de pago, los medios de pago, los términos de pago, los Incoterms que tienes pactados respecto de ese proveedor en particular y después bajarlo a la orden de compra. En la orden de compra, entonces, ahora sí por operación, tal vez determinar algunas particularidades de, oye, en mi contrato genérico que lo tengo celebrado por 5 años, por 2 años, por 10 años, de manera indefinida, señala que mi relación comercial es esta. Para esta operación en específico, estoy señalando en la orden de compra que mi Incoterm es este, que mi fecha de pago es esta o que mi forma de pago es esta. Y entonces es la sugerencia que nosotros hacemos, es la recomendación. Tengo un contrato máster que acredita mi relación, que acredita la relación comercial con mi proveedor, en la cual estoy estableciendo todos y cada uno de los puntos, obvio, ¿no? Con todo lo demás que conlleva un contrato, temas de certificados de origen, tema de penalizaciones, tema de fechas de entrega de la mercancía, temas de transporte y demás, pero es en la orden de compra en donde voy a bajar por operación o voy a bajarlo del contrato a la operación para entonces ahora sí, el mismo contrato, cada vez que yo tengo una importación de ese proveedor, el mismo contrato es el mismo que voy a adjuntar para todas las operaciones que tengo con ese proveedor. Entonces, uno, si la relación que tengo con todos mis proveedores es muy similar, pues voy a tener un contrato nada más y con ese le voy a dar seguimiento. O si tengo diversos proveedores con los cuales tengo diversas relaciones, pues yo tendré que hacer un contrato ad hoc para cada uno y ese es el que deberé de adjuntar a cada operación de cada proveedor y lo que cambiará simplemente será, pues ya sea la orden de compra o ya sea algún documento interno que ustedes manejen que acredite que esa operación está bajo ciertos términos, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, esa es la sugerencia. El contrato obviamente debe estar firmado por ambas partes, ya sea el representante legal o alguien con suficientes poderes, tanto del importador como del proveedor, ¿no? Sí, ahí, Creo que sí. ay, perdón, adelante, adelante. No, creo que ahí esa es la sugerencia o la recomendación en general, ¿no? Sí, yo solo comentar por otra pregunta que hay más adelante. Hay que tratar de tener contratos con todas las partes que hacemos una operación, incluso si son partes vinculadas, empresas hermanas. Al final, ¿qué queremos mostrar con este contrato? Uno, el manifiesto de voluntades de realizar la operación y dos, las condiciones bajo las cuales se realiza la misma, ¿no? Es decir, si es un comodato, si hay un préstamo, los Incoterms, riesgos, transferencias, todo lo que ya mencionó Mayra, pero sí es bien importante señalar que no importa qué relación tengamos con esta empresa, o si es una empresa hermana, un cliente externo, si es mexicano, ¿no? O sea, no hagamos excepciones de ese tipo, porque al final el contrato va a ser, digamos, el documento principal que respalde la operación. Entonces, independientemente del tipo de operación que realicemos, sí tratar de tener estos contratos y algo que es bien importante considerar, que quizá nuestra área corporativa, compras, de repente diga, es que elaborar un contrato es muchísimo. Bueno, hacer, vamos a decir, contratos más pequeños o con menos detalle, pero que sí haya una justificación de la operación de la manifestación de valor, la transferencia, ¿no? Para que podamos adjuntarlo en este tipo de operaciones. Entonces, se pueden trabajar ese tipo de contratos, como ya hemos trabajado con algunas empresas, entonces podemos ver la manera de tener estos contratos que faciliten ante operaciones, porque también la otra cuestión es que de repente salen operaciones nuevas día con día y hay que hacer el contrato, hay que hacer ciertos procesos que quizá a nivel corporativo pesan más, pero si tenemos ya algunos documentos como machotes para simplemente adjuntarlos en esta operación, pues puede ser una facilidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Por ahí hay dudas sobre el expediente electrónico. Este tiene que ser digital o también físico. Al día de hoy todo es digital. Digo, ya
La parte física queda solamente para el tema de la manifestación de valor y de cálculo si lo seguimos haciendo de manera de papel. Recordemos que tendría que tener una copia la agente aduanal, una copia nosotros, las firmas autógrafas del representante legal, pero toda la demás documentación, dígase contratos, comprobantes de pago, etcétera, etcétera, pues entendemos que tiene que ser de, ¿cómo se llama?, de manera digital. Por aquí hay más preguntas, vamos a ver en Aquí en comentarios. particular Sí, hay una que dice si la empresa es IMEX, certificada IVA y EPS, pero no es OEA, ¿le aplica el beneficio de la excepción? No. Básicamente la excepción es específicamente si eres IMEX y eres OEA, entonces te aplica, pero si eres IMEX y tienes otra certificación como la IVA y EPS, no te aplica. Ahora, esto es muy importante que tengamos en el radar que hay que estar muy atentos de todas las nuevas reglas, porque como saben, pues ya se viene el ejercicio fiscal que viene y pues va a haber que estar muy atentos si todos estos beneficios para IMEX, OEA o por ahí también para el sector automotriz se mantienen o pues pudiera haber ahora en la resolución de las reglas para comercio exterior de 2026 alguna modificación, ¿no? sí. Hay problemas ahí completar. Ahí recordemos que antes las empresas AAA sí tenían ese beneficio, pero se quitó en octubre del 2024, si no mal recuerdo, un poquito antes. Entonces, para evitar esa confusión, solamente, como bien dice Mayra, las OEA que tengan IMEX. Fuera de eso, ninguno tiene la excepción por algún programa o certificación. Bien, bueno, pero hay muchos comentarios sobre el material, la grabación. Como les decíamos, durante el día de hoy les estaremos compartiendo el material, también ahí la grabación, nuestros datos de contacto por cualquier duda que pudiera quedar. Hay dudas, por ejemplo, como el tema de los F4, F5, A3, en esos casos que se hace. Siendo bien honestos, creo que son de las dudas que hoy no podemos confirmar de manera clara y que quedan dentro de estas obligaciones o estos comentarios que la autoridad no ha emitido. Entonces, para ver cómo se maneja un F4, cómo se maneja un F5, entonces sí es bien importante tener en cuenta esta parte. Otros temas, los documentos sobre la aprobación documental, vamos a decir, hay muchas dudas de incrementables, los gastos de medios de transporte. ¿A qué voy con este comentario? Es una realidad que todas las operaciones de comercio exterior no tienen su cierre de gastos al momento de que hagamos la operación. Entonces, muchas veces el transportista o la agencia aduanal nos manda proformas o documentos que pueden tener un cálculo aproximado a lo que estamos pagando. ¿Esos documentos pudieran servir al momento de hacer la transmisión? Sí, puede funcionar, pero como les decíamos, es bien importante también tener claridad de que la autoridad no nos ha aclarado qué hacer cuando tengamos el documento definitivo. Entonces, ahí estaríamos diciendo, al día de hoy, pues transmite la información o documentación que tengas previo a realizar la operación para poder cumplir, aunque quede la duda de cómo después transmitir, no sé, el gasto definitivo de tu operación logística, el incrementable definitivo, o bien si se requiere una retransmisión, una rectificación del pedimento. No digo, eso es una de las dudas que queda, pero sí nuestra recomendación sería que previo a realizar la operación, los documentos que nos emita el transportista logístico, entre otros, pues se pueda estar anexando dentro de la manifestación de valor electrónica. No sé, Mayra, si tú ves alguna otra pregunta que te gustaría comentar. Sí, creo que algo que me gustaría reforzar porque justamente están preguntando si estoy importando maquinaria que es parte de la inversión del corporativo, es decir, no la vamos a pagar ni hay contratos de por medio, aún así hay que elaborarlo y cómo puedo subsanar el tema del pago. Aquí entiendo que estás importando mercancía. Al final del día,
todas las mercancías tienen un valor y ese valor debe de estar reflejado de cierta manera, aunque no, se deben de pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque aunque tú estés importando una mercancía, esa mercancía debe de tener un valor. Entonces, parecería aquí que pues te están regalando algo y que no tiene un valor y entonces no vas a pagar los impuestos, no es lo más congruente ni lo más correcto en cuanto a valoración aduanera y demás. Todas las importaciones pues deben de tener un valor, ¿no? Podemos analizarlo en particular, pero sí es muy importante recalcar eso que dice Israel. A veces los contratos por temas internos de las empresas nos pueden llevar mucho tiempo en la firma y demás. No tienen que ser contratos tampoco tan complejos o tan complicados con tantas restricciones o tantas sanciones, pero sí lo suficientemente robustos para acreditar la operación y para acreditar específicamente este tema con la autoridad. Entonces, si no tengo contrato, por más sencillo o por más pequeño que sea, deberé de tenerlo y para acreditar específicamente pues estas transacciones, ¿no? Porque al final del día, incluso entre empresas vinculadas, debe de haber pues transacciones a valor de mercado, ¿no? Es muy importante ahí también valorar ese tema. Sí, creo que ya los demás son temas muy operativos específicos, este, que podemos atender de manera directa para poder darles respuesta. Igual digo, ya aquí nos pasamos 15 minutitos. No sé, Mayra, si antes de cerrar la sesión te gustaría brindar algún comentario final. Sí, pues simplemente para cerrar, muchas gracias a todos, a los creyentes, pues que tengan un buen 12 de diciembre y simplemente estar muy al pendiente de todas estas nuevas obligaciones, ser muy conscientes y muy prudentes en las acciones que van a tomar, buscar a los aliados estratégicos, a gente aduanal, asesores que les permitan tener un cumplimiento lo mejor posible ante toda esta incertidumbre. Y pues nada, por el momento creo que despedirnos de este año. Probablemente no nos saludemos este año nuevamente, pero les deseo felices fiestas y pues muchísimas gracias, Israel. Gracias, Mayra. Gracias igual a todos por el acompañarnos en esta sesión. Aquí simplemente invitarlos a estar muy pendientes en estas últimas semanas a todas las modificaciones, actualizaciones que se puedan dar. En este tema en específico, creo que hay 3 meses que si se trabaja de manera correcta se puede lograr una implementación adecuada o procesos muy sólidos que brinden garantías. Y también no perdamos de vista que más allá del cumplimiento que podamos nosotros tener, no recordemos que la autoridad está realizando estas acciones con un tema o una perspectiva fiscalizadora. Entonces, lo que siempre recomendamos, o la frase que ya siempre decimos, que a mayor fiscalización, mayor cumplimiento, y que cuando hay cumplimiento hay garantía de continuidad en la operación. Entonces, busquemos transmitir esto en nuestras empresas. De igual manera, pues, a modo personal, desearles un muy buen cierre de año, un mejor inicio de año 2026 y que el 2026, con todos los retos que se avecinan, podamos llevarlos de manera exitosa y nos sigamos escuchando en estas sesiones. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias y que tengan buen día.